Suscríbete a La Panterita. Con el estilo único que caracteriza a la marca. Válido para todas sus tiendas de línea desde el 15 de febrero al 15 de marzo. Seguilos en las redes sociales, Facebook e Instagram y entérate más en @luomo. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano. Disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Petrobras. Supermercados Real. Somos familia. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad, éticos. Campaña nacional. Visita las ruinas de la educación. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola, Arturo, saludos a la audiencia. ¿Cómo te va, Luis Valerio? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. Está en el cuerpo técnico de Olimpia, está Aureliano Torres, que estuvo en Nacional. Pero vamos a ir, vos ahí que sos economista biográfico, Víctor Luis, ¿lo tenés ahí vos? ¿Economista por qué digo? No puedo manejar bien los números. Pero no soy ningún calcular, no soy ningún distraído. Economía no. Economía, pero no te dio a cambio que está el dólar, la moneda, el euro, y en 2 minutos te dice algo. Sí. O miento. Sí, ese sí, bueno. Siempre para tener una referencia. Sí, así mismo es la vida para una referencia. Iván Vázquez, ¿a qué dirigió? Que está ahora con... Él fue técnico de técnico universitario. Con Olimpia, digo, y después... Y otro club en Ecuador... aquí tengo el nombre. El otro equipo fue Club Atlético Santo Domingo 2021-2022 y Técnico Universitario 2022. Y en España trabajó en formativas en La Coruña y en Racing de Ferrol antes de llegar a Independiente del Valle 2019-2020. Independiente del Valle, ¿en qué llega? Y como entrenador de divisiones inferiores y queda como director de formativas del club durante 2 años. Y después da el paso para ser técnico de plantel principal. Olimpia lo trae por eso. Olimpia lo trajo para técnico, para coordinador de inferiores. No, por eso exactamente. Digo, para eso pasado en Independiente del Valle. Apenas 34 años para Iván Vázquez. Sí. Que es el primer asistente de Aitor García. Sí. Carlos Sí. Aitor García. Exactamente. El primero es. ¿Y el segundo quién es? Entiendo que Aureliano. sí. Y cuando Aureliano viene de Sol. Estaba en Sol. ¿Cómo Sí, conoce? ante Guaraní. Pero ¿cómo conoce el niño? Pero él es la primera que trabaja junto con esto. En Guaraní se encontró con Aitor. Brillante. Vamos por ahí, niño, brillante. Quiere decir que el que le invita
¿Qué es lo que le mira? ¿De dónde se conocen? Sí. O para vos. No, En este brillante. último ciclo. Claro, sí, no, porque... no, claro, el último ciclo. La pregunta es, Ahí es donde- ¿cómo se conforma el cuerpo técnico? Como dice el niño, En Guaraní. Aitor García Carlos lo invita y va a Olimpia. Pero ¿qué pasa? ¿Él qué hacía en Sudamérica? Estaba para ser coordinador de inferiores. Hablamos de inferiores, Ahora, a partir de Iván este año. Vázquez inferiores, Ayrton trabajó en... Y en Guaraní él estaba como coordinador de inferiores cuando se conoce con Aureliano. Y ahora está Arturo Galarza, Sí. preparador de Preparador arquero, de y arqueros. el preparador físico. Cristian Vareiro. ¿Y quién es Cristian Vareiro? Él sí tenemos que Vamos buscar a más buscar. datos. Digo, para que la audiencia va teniendo... Está Gerardo el Tata Martino. ¿Cómo te va, Tata? ¿Qué dice Arturo? ¿Cómo le va? ¿Me escuchás bien, Tata? ¿Le escucho bien? ¿Usted me escucha bien? Te escucho bien, Tata. Tata, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo va? Acá estamos, con un tiempito de descanso por Rosario, como siempre. ¿Y hasta cuándo va a estar de descanso, Tata? ¿Vos podés vivir sin trabajar? No económicamente, en tu pasión. No, yo creo que la realidad es que cuando uno deja de trabajar es medio como que empieza a tirar la toalla, ¿no? Entonces no se me pasa por la cabeza dejar. ¿Y por qué tendría que haber pasado por la cabeza dejar? No, porque usted me pregunta si yo pudiera vivirlo y la verdad que creo que nadie puede vivir sin trabajar porque mentalmente uno lo necesita, no estamos hablando acá de una cuestión económica. No, por eso te pregunto, ¿y las ofertas te recibís, no recibís? ¿Qué pasa con tu vida profesional? Bueno, como siempre, algunas hay. Lo que pasa que me parece que después de un trabajo de 4 años, de 6 años ininterrumpido de estar fuera de Argentina y necesitaba un poco parar la máquina y me parece prudente solo para analizar lo que pasó, los dos últimos trabajos, tanto el de Atlanta como el de la selección de México, sino también para recuperar energía y bueno, y también tratar de estar un poco con la familia, recuperar ese tiempo y si se puede pensar en algo a partir de mediados de año, que es cuando digamos todo se empieza a renovar, los procesos que puedan aparecer ahora pueden ser muy convincentes, pero la realidad es que si alguien te llama ahora es porque la cosa no anda bien y entonces ahí es muy difícil porque se empieza a trabajar sobre un plantel que no está armado, que uno no lo entrenó. No digo que no se pueda hacer porque esto permanentemente se da, pero bueno, dentro de mis posibilidades trataré de que esta situación se extienda hasta mayo, más o menos. El tema te desgastó tanto, México, te desgastó tanto México. Y un trabajo de selección es desgastante, independientemente del resultado final y de cómo hayan sido esos años, ¿no? Fueron desgastantes los 5 años de Paraguay, fueron desgastantes los 2 años de Argentina y fueron muy desgastantes los 4 años de México. O sea, cuando uno está al frente de una selección, representan todo un país y la verdad que se siente mucho la obligación porque es muy fuerte y muy pesada la carga que uno lleva comandando las riendas del seleccionado nacional, así que siempre, más allá del resultado que se termine dando, es desgastante, ¿no? Y cuando vos hablas, Tata, porque creo que no referiste en estos términos a ningún otro mercado donde tuviste, México tiene futbolistas que valen $10 millones en el mercado interno, pero afuera no existe. ¿Vos lo dijiste, Tata, esto? Yo digo una nota así, pero esto no es nada que yo no le haya dicho al presidente de la federación, al director deportivo, a los dueños del club, lo repetía permanentemente, porque pasa esto. Lo que pasa es que hay que decirlo de la forma en que yo lo digo, si no suena despectivo, pero la realidad es que en México se dan transferencias, es como si en Paraguay se sucedieran transferencias entre Sol de América y Cerro Porteño en $8 millones, y ese mismo jugador no hay un equipo del exterior que venga a preguntar por él. Entonces
es muy difícil, porque un jugador que vale 8 o 10 millones de dólares es un mercado, un futbolista que suele tener mercado internacional, y al futbolista mexicano le cuesta mucho tener mercado internacional. Ahora, dentro del mercado mexicano tiene ese costo. Entonces hay algo que no está bien en toda esa estructura, y es un poco engañosa, porque termina engañando también al ambiente del fútbol local, porque uno cree que tiene a lo mejor en esos montos, el hincha piensa que va a venir una superestrella, pero realmente es un jugador que está dentro de una línea media, pero que bueno, el fútbol mexicano con los precios que se dan tiene una cotización que está, o por lo menos que no puede sostener a nivel internacional. Tu personalidad, Tata Martino, no sé si estos términos que usabas, no usaste en España, no usaste Argentina, no usaste acá, te están provocando, perdón si me meto en tu vida, te están provocando, Tata, para que hables. No, esto es un análisis que nosotros hicimos de lo que pasaba en México. Evidentemente no era algo que tuvo que ver con nuestro trabajo, porque nuestro trabajo, cuando nosotros empezamos a ver esta situación, nuestro trabajo ya llevaba 2 años, y la verdad es que no modificaba el hecho de replantearse algunas cosas dentro del fútbol mexicano. Pero yo también creo que nosotros, cuando uno tiene la posibilidad de dirigir una selección, independientemente de que uno sea nacido en ese país o no sea nacido en ese país, tiene que comprometerse con los hechos, con lo que dice, con una idea, por más que haya mucha gente que no lo piensa así. Y la verdad es que yo sinceramente en este punto no creo estar equivocado. Hay mucha gente, además, y colegas suyos, que me dicen que tengo razón. O sea, lo que pasa es que, claro, es todo un entramado tan raro que a veces públicamente esto no se quiere sostener, y mucho menos si lo dice alguien que no es nacido en México. Eso yo lo entiendo, porque se termina defendiendo lo propio. Y yo justamente lo que quiero es, lo digo con la finalidad de que esto pueda por lo menos analizarse. Yo no digo que soy el dueño de la verdad, pero por lo menos que pueda analizarse, a ver si México todavía puede mejorar mucho más, ¿no? De la misma manera que sucedieron tantas cosas o dije tantas cosas como, que no lo dije yo solo, mi antecesor también lo dijo cuando hablaba de que México debería recuperar el hecho de jugar la Copa América, el hecho de jugar la Copa Libertadores, el hecho de jugar la Copa Sudamericana. Bueno, hay muchas cosas que se pueden considerar, ¿no?, dentro de la estructura del fútbol mexicano. Lo que te dejó México, Argentina y tu preferencia de Paraguay. Vos sabés, Tata, no es para entrar en los elogios inmerecidos. Sabemos de una interna que tuviste, ¿no?, con jugadores mexicanos y demás. Digo, acá en Paraguay, cuando los muchachos hablan de vos en buenos términos, se acuerdan bien de vos, el Tata, jugador que hablaba, me acuerdo. ¿Cómo llega a vos este cariño que tuvieron tus muchachos en la selección paraguaya y sus respectivos equipos, Tata? Bueno, lo que pasa, Arturo, que como siempre decimos, lo que se vio especialmente en la selección de Paraguay en esos 5 años tampoco es lo normal, ¿no? Porque lo que ha sucedido en Paraguay durante los 5 años que nos tocó estar, tiene como parte fundamental, y para mí sumamente importante, es que todo esto quedó y nosotros no fuimos ganadores de nada. Si hicimos un gran mundial, hicimos una gran Copa América, jugamos la final de la Copa América, pero no fuimos campeones. Estas cosas suelen pasar, o te va mal y saltan un montón de cosas, o te va muy bien y entonces saliste campeón y todos los grupos son maravillosos. Pero cuando sucede esto que sucedió en la época nuestra de Paraguay, a mí se me torna como que es la parte más genuina de todo esto. No digo que no haya equipos que no les toca ganar y no sean buenos grupos, ni tampoco estoy diciendo que aquellos que sean campeones siempre son malos grupos, no. Pero estoy diciendo que sin ganar, conformar
un grupo donde todos tengamos el mismo pensamiento hacia ese grupo, la verdad que se da muy pocas veces y por eso es tan valioso y por eso lo podemos sostener a través del tiempo. ¿Y vos sabés lo que dicen, Tata, o tenés comunicación directa? ¿A qué se refiere? A los muchachos de la selección, a los que estaban con vos, Elvio Pablo Rosso. Sí, yo ya le dije que nosotros tenemos un grupo que es el de Sudáfrica y además ante cualquier situación que vive, bueno, estuvimos escribiendo antes de ayer con la salida de Julio del profe Elvio ahí de Olimpia en el grupo, dándole fuerza y transmitiéndole mucha expectativa para el futuro que puedan tener, así que sí, pero permanentemente estamos compartiendo cosas del grupo que le pueda suceder a uno, pero que todos inmediatamente damos una respuesta, ¿no? No es casualidad, Elvio Pablo Rosso le llamaban los jugadores, seguramente te habrás enterado, algunos con la voz quebrada, con el cariño que se ganó Elvio, con su trabajo profesional de tantos años, trabajó con vos, Cáceres con la proyección que los despidieron, Coria que se manejó la posibilidad, y uno se pregunta, ¿y faltaba el Tata nomás ya? Sí, bueno, incluso también estuvo a punto de llegar Adrián, y bueno, pero para nosotros es algo, ayer justamente hablé en su momento con el profe, más tarde con Adrián Coria, y bueno, y para nosotros, no sé si usted se acuerda, una vez yo salía de Colón de Santa Fe, y no había ido también ese trabajo, y a los 30 días estaba arreglando con Horacio ahí para volver a Libertad, es lo que arreglé, me acuerdo yo, en septiembre más o menos del 2004, del 2005, y tomé el mando del equipo en enero del 2006, o sea, Horacio hasta me esperó 4 meses, y yo decía, bueno, volvemos a Paraguay porque a veces uno necesita el cariño para volver a recuperar energía, bueno, y esto es efectivo para todos, ¿no? Para Jorge Pautazo si fuese el caso, para el profe ahora, para Raúl Marcoví, para Adrián, evidentemente nosotros estamos todos muy identificados con Paraguay, ¿no? Y vos recomendaste, me dirán no, hasta dónde sí, hasta dónde no, Saba, hacerlo porteño, Tata, ¿te preguntaron? Sí, me preguntaron. ¿Y por qué dijiste vos Saba? Hablé con... ¿Por qué dijiste...? Porque siempre me gustó Facundo, me pareció, yo como muchas veces dije, con Facundo personalmente creo que debo haber hablado las 2 veces o 3 veces que me tocó enfrentarlo, y personalmente después, fuera de esos enfrentamientos, creo que no hablamos nunca, pero siempre me gustaron sus equipos, hizo muy buen trabajo en Unión de Santa Fe, muy buen trabajo en Buen Patronato, de hecho ganó la Copa Argentina. Las formas de él me gustan, y cuando hablé con Juan Gabriel, con Juan Carlos, ahí el hijo del presidente Pepe Gil, con el presidente mismo, bueno, le dije lo que pensaba. Cuando me piden una opinión, si yo tengo una respuesta para dar, la doy, y después, bueno, cada uno decide lo que tenga que decidir, y ellos se decidieron, y bueno, y ahora Facundo tendrá que hacer su trabajo, ¿no? Para que te pidan sugerencia se llama credibilidad, y bueno, eso pasó en este caso con Cerro, Tata, que te dijeron, vos dijiste Facundo Saba. ¿Vos sabes, Facundo, la mediación que tuviste? Sí, me la pero me la agradeció sin tener que agradecérmela, porque en definitiva, como dije antes, yo no es que recomendé a un amigo que lo conozco y sé cómo trabaja y todo, yo no tengo relación con él, lo hice por lo que sus equipos muestran. Yo miro el equipo y la verdad que me gusta, escucho al entrenador hablar y me gusta cómo habla y me gusta cómo explica, y me parece un tipo sensato, me parece un tipo prudente, me parece un equipo donde sus equipos juegan bien. Entonces, bueno, la verdad, cuando veo algo así no necesito ser amigo, me parece alguien recomendable, y bueno, he hablado con ellos en su momento y me preguntaron, después que salió Chiqui de Cerro, bueno, y le di mi opinión. Pasó mucho tiempo desde que dirigías
a esta ausencia en el fútbol paraguayo. Recomendaste a Saba, ¿y vos sabías cómo se mueve Cerro en campo, con lo que dejó Chiqui, jugadores, te preguntó, no te preguntó? Digo, porque conoces a quién recomendás, sugerís. El tema es si conocés cómo juega Cerro, cómo se mueve Cerro, Tata. No, yo en ese sentido no, porque no estaba al tanto de cómo estaba Cerro, no, las cosas me las entero cuando suceden, no sé, lo de Julio y por ejemplo y el profe me enteré antes de ayer a la noche, creo que Gilda puso algo en el grupo, ahí me enteré que habían salido, no estaba al tanto de esto, no estaba al tanto tampoco de lo del Chiqui, tampoco sé cómo están jugando el equipo, no tengo un gran conocimiento de los planteles, los conozco, pero no un conocimiento como para profundizar. Después el trabajo de cada uno de ellos, ver con lo que se van a encontrar y de qué manera quieren jugar, ¿no? Tiene tu rasgo, Saba. Cuando vino dijo, y vos sos todoterreno, a vos te gusta el todoterreno futbolísticamente hablando, y Saba también se expresó así a poco de llegar. Jugador todoterreno. Sí, a ver, como dije, Arturo Vélez tiene antecedentes de conformar equipos, dentro de todo no ha tenido grandes planteles, ha tenido planteles normales, lo ha hecho funcionar muy bien, y no es poca cosa que con un equipo como Patronato, que finalmente, pese a la campaña que hizo con él al mando, y solo por el tema de que aquí en Argentina hay promedios, descendió, pero con ese mismo equipo que sufrió el descenso de categoría, ganó la Copa Argentina. Es un dato muy importante, me parece. Sí, y está bien, y con el tema de la preparación física, que nunca fue un tema secundario para vos, el recorrido, a eso iba, de los jugadores en que vos dirigías, tiene que estar en muy buenas condiciones. Sí, pero hoy yo creo que en ese sentido es muy difícil no encontrar, no asegurarse algo así. Yo no creo que alguien pueda el lujo de, con la intensidad y con la presión, con la movilidad que hay que tener hoy en día, hay equipos que puedan darse el lujo de no estar impecable en la parte física. Lo que pasa es que bueno, todo esto fue cambiando un poco y hoy la parte física está muy de la mano del trabajo táctico, del trabajo físico-técnico, está la pelota siempre involucrada, pero en línea general en los equipos están siempre muy bien preparados. El otro día yo estaba viendo un partido Boca Defensa y Justicia y el ritmo que tuvo ese partido fue algo la atención. Tata, ¿por qué no volvés? ¿A dónde? ¿A Paraguay? No, y diga, ofertas vas a tener, o son técnicos caros, ya ganaste tu dinero, no te va por Coca-Cola, ya hiciste tu recorrido, y entonces sí, bueno, a ver cómo y de qué manera. Acá cuando lo despidieron a Julio César Cáceres, y él dijo política, yo me voy, él vio Pablo Rosso, que lo conoces muy bien, se manejó el nombre de Tata. Se manejó, se tiró, se dijo, vos sabés algo, ¿qué sabes, Olimpia? En su momento. No, la verdad que no. En definitiva, yo creo que las situaciones uno las analiza desde varios puntos de vista. Es cierto que mi análisis de hoy no es el mismo análisis de, no sé, del año 98 cuando empecé a dirigir. Yo no es que tengo, como dije en otra oportunidad, muchos planes determinados o muchos lugares donde me gustaría estar, pero bueno, todavía a lo mejor pienso en algo que tenga que ver a lo mejor con alguna posibilidad de Europa o mismo de la MLS. No sé si todavía estoy o finalmente si alguna vez estaré con la posibilidad de volver a Paraguay. A ver, no, lo que digo, Tata, lo de Olimpia fue un trascendido, nada serio, nada formal. Un comentario que alguien habrá hecho. No.
Nada. Por eso O sea, tampoco había voy a relación, decir- él vio a Pablo Rosso, y vos lo ibas a traer a Coria, ¿para qué? No. Yo creo que Adrián estaba con la... No, yo no lo iba a traer. Creo que Adrián estaba con la posibilidad de sumarse a la estructura de ellos, y después, bueno, sucedió todo esto y no pudo ser. Pero, yo no estaba al tanto de ningún trascendido. Más, como dije, me enteré antes de anoche porque lo puso Gilda en el grupo y me enteré de lo que había sucedido, porque yo, es más, pensaba, porque sí sabía que se había jugado el clásico y que Olimpia había remontado, que pensaba justamente que era un buen punto de partida, digamos, para el equipo, para poder retomar y hacer una buena campaña, y bueno, sucedió todo lo contrario, ¿no? Y en lo humano siempre hablas de lo que te dio el fútbol paraguayo, Tati, y tu mercado va a Europa, al fútbol norteamericano, Sudamérica por lo que se aprecia, no. Y ese sentimiento tuyo hacia el mercado futbolístico paraguayo, o es al paraguayo en sí ese cariño que le das y que te da. No, bueno, yo creo que las cosas hay que dividirlas. El cariño que tengo por Paraguay es por todo Paraguay, porque la verdad que la forma en que a mí me tratan siempre, estando cerca, estando lejos, estando ahí o no estando ahí, imagínense que para mí es algo muy especial. Yo hace ya 12 años que me fui de Asunción y de dirigir, y la verdad es que para mí eso no tiene precio. Yo no puedo olvidarme de todo ese cariño, sobre todo porque el fútbol es algo muy difícil de lograr y además de poder sostenerlo. Y después sí, yo tengo que hacer una mención a lo que tiene que ver justamente con lo futbolístico, con mi trabajo, y ahí sí hay mucha gente que usted sabe que me ha abierto las puertas, que me dio la posibilidad, que me acompañó, que después estuvo siempre pendiente de mi carrera. Entonces eso es impagable, pero yo creo que en el fútbol uno no debería empezar a dirigir teniendo como objetivo esa búsqueda, porque eso a veces se da naturalmente y muchas veces no sucede. A mí particularmente me sucede con Paraguay, me sucede con Newell's, seguramente me sucederá con Atlanta con el paso del tiempo, pero no se da muy asiduamente, y no debería ser una búsqueda. Eso creo que se da de forma natural. ¿A vos te gustaría volver para darte un paseo, viejos amigos, conocidos, pero tu mente está... Eso sí. Sí, bueno, de hecho, durante todo este tiempo alguna que otra vez he ido, si no he ido con más asiduidades por mi trabajo, pero eso sí es otra cosa, porque yo tengo mucha gente amiga, y mucha gente que ha ido conmigo y incluso se ha quedado a vivir allá. Entonces eso es otra cosa, siempre hay amigos para visitar y para recordar, así que, pero una cosa es ir a visitar amigos e ir de paseo, y otra cosa es pensarlo desde lo laboral. Como digo, yo no lo descarto, simplemente creo que este momento yo lo pienso para otra cosa. Y la selección paraguaya, Tata, ¿cómo ves a la selección después de Sudáfrica? Aquí primero Berizzo, Barros Esqueloto, el futbolista paraguayo se mantiene con sus rasgos, vinieron nacionalizados. Vos fuiste importante en la nacionalización de varios jugadores argentinos para el fútbol paraguayo. ¿Cómo ves esta probabilidad del fútbol paraguayo, Tata? ¿Qué necesita, o no querés hablar de eso, para recuperarnos? Porque las cosas no andan bien, la frustración es enorme y entran las comparaciones de la etapa, de lo vivido. Sudáfrica, ¿qué hace Barros Esqueloto? ¿Te consulta o son tiempos idos, pasados y ciclos que se van cumpliendo? No, claro, son tiempos diferentes. Yo primero siempre, por los lugares que tengo mucho cariño, siempre tengo mucho optimismo. Y como lo dije en la etapa de Eduardo, lo digo ahora en la etapa de Guillermo, de Gustavo, del profe Valdescanto, de Platita
Pereira. Para mí, cuando hay buenos profesionales al frente, yo además soy mucho más optimista todavía. Se presentan los próximos 4 años con mayores posibilidades, por eso se agrandan la cantidad de equipos, hay más cupos, hay más posibilidades para ingresar. Pero yo, desde mi lugar, dando mi opinión, yo creo que lo peor que se puede hacer es, porque también desde algún punto, a mí me tocó vivirlo con el grupo de muchachos de Sudáfrica en el inicio, porque claro, lo que habían hecho los muchachos del 98 había sido extraordinario. Y esa permanente comparación es injusta para todos, porque en definitiva los tiempos son otros, los jugadores no son los mismos, los rivales no son los mismos, entonces los momentos son totalmente diferentes. Y a mí lo que me parece es que no hay que agregarle un peso extra haciendo comparaciones, porque la verdad es que ya se sufre la comparación cuando pasan tantos años sin poder acceder a un mundial. Se sufre la comparación respecto a resultados de uno y resultados de otro. Y además se carga con el peso el peso propio de tener que jugar con la camiseta de la selección, que eso ya es un peso terrible. Y yo creo que más se hace y se le crea mayor complejidad al asunto en la cabeza de los futbolistas y de los cuerpos técnicos. Yo creo que los proyectos hay que analizarlo con lo que hay en ese momento, con los jugadores, con su cuerpo técnico, y evitar todo tipo de comparaciones, porque además son totalmente irreales y totalmente injustas. Si tuviese que decir por qué creer en Barros Schelotto en la conducción técnica, ¿por qué lo harías o lo haríamos? Bueno, porque hay una hoja de ruta y de servicio que lo respalda. Lanús, Boca Juniors, fútbol italiano, si bien fue poco tiempo, la MLS, hay una hoja de ruta que lo respalda totalmente. La seriedad, el trabajo, dirigir Boca, no sé si ellos estuvieron 2 o 3 años, la verdad que no me acuerdo, pero es casi como dirigir la selección de un país, con todo lo que generan, con todas las voces a favor, con todas las voces en contra, con el conflicto permanente, con las explicaciones permanentes. Entonces todo eso es un cuerpo técnico que tiene, bueno, yo hablo de Guillermo, de Gustavo y de Pereira. El profe tiene todavía un currículum mucho más extenso y notable, así que me parece que desde ese punto de vista no hay ninguna duda, ¿no? Y si estuviera frente a la selección, ¿qué quisieras? La renovación, tenemos a Almirón, tenemos a Enciso, hay jugadores del plano local buenos, más partidos internacionales, ahora hay uno con Chile, y ahí se queda más en Ipané para que Barros Schelotto vaya conociendo al plantel. No se sabe si en junio o septiembre arrancan las eliminatorias. ¿Cómo ve lo nuestro? ¿Se lo podés decir públicamente vos ahora? O decir, bueno, hay cosas que le falta a esta selección, o no tuviste tiempo de ver lo nuestro, Tata, en selección. Salvo que jugó Paraguay-México, desde luego, no estamos hablando de los amistosos, fuera de eso. Sí, lo que pasa es que eso pasó tiempo, pero de todas maneras, lo de una selección, en términos globales, es la buena planificación, el apoyo de los clubes, del fútbol local, indudablemente, para que el entrenador pueda tener acceso a esos futbolistas, el mayor conocimiento de los futbolistas locales, los que van apareciendo, una buena planificación respecto a los partidos que puedan conseguirse, que eso es indispensable. Y yo creo que en este sentido ahí con el trabajo de Justo y de la gente que lo acompaña, eso está garantizado también, así que yo creo que hay que, tener una dosis de optimismo, porque probablemente el ciclo que está comenzando, o el nuevo ciclo que está comenzando, tenga un final
muy feliz para Paraguay. Y bueno, Tata, profesionalmente hablando, tu mirada va hacia Europa, al fútbol norteamericano, nada de Sudamérica. Peckerman dejó Venezuela, disconforme por el trato de las inferiores, acuerdo económico que no se respetó, y oferta va a tener, Tata, o estudiar, mirá, o decir, no, yo no digo nada hasta que se concrete. Sí, a mí siempre me pareció un poco, pero es una mirada muy personal, ¿no? Un poco antipático andar hablando de las ofertas que uno puede llegar a tener o no, qué sé yo. Me parece que se habla solamente de lo que se concreta, que es lo más importante. De última, si hay algo que les puede interesar a la gente, es lo que realmente después se produce. Yo, obviamente, a veces se suceden cosas que uno no las espera o no las tuvo en cuenta y te gustan, porque también hay que ir detrás de proyectos que te puedan llegar a gustar. Entonces, no, yo no le cierro la puerta a nada. Particularmente usted me preguntó, y en otras oportunidades me han preguntado de regreso a Paraguay. Yo he manifestado que por el momento no, y después lo demás, bueno, a medida que se van sucediendo las cosas, uno las va analizando, también evidentemente teniendo en cuenta lo personal, ¿no? Me diste tiempo a que te pregunte, cuando vos recomendaste Saba, ¿primero te ofrecieron una voz en Cerro la dirección técnica? No. ¿Eso no? No, porque puede haber sido, yo no, pero te recomiendo Saba, por ejemplo. No, porque además yo con Gabriel Sellar tengo una relación muy cercana, hablo bastante seguido con Juan, y él sabe, por las charlas que tenemos, sabe de cuál es mi idea, y entonces seguramente eso no iba a suceder. Y Miguel Almirón, que lo tuviste en la Atlanta, tan bueno, hay que considerarlo, hay que tenerlo, hay que mimarlo, protegerlo para lo que se viene en las eliminatorias, clasificatorias, y luego están los otros. Hablo de Miguel Almirón, que lo tuviste en Atlanta. Bueno, a ver, Miguel es un chico que, por la cabeza que tiene, nunca va a permitir tener ningún trato diferencial. Es un chico que está siempre muy bien, su cabeza está muy bien ubicada, y es un pibe de mucho trabajo. Sí, hoy indudablemente por el momento largo que ya está viviendo y el lugar donde juega, es el futbolista más importante hoy que tiene Paraguay. La temporada que está haciendo en Newcastle, un equipo que está en zona de Copas Europeas, la verdad que es digno de admiración. A partir de él seguramente, o alrededor de él seguramente se armará esta estructura, pero también es cierto que cuando uno habla de selección no habla de un solo futbolista, y la verdad es que Paraguay, yo no sé, por decir, el otro día veía Boca Defensa de Justicia, como le decía antes, Bruno está en un muy buen nivel también, pero bueno, indudablemente que Miguel, me parece, no lo he visto, pero por estadísticas que veo, me parece que Tony Santorio también está haciendo una buena temporada en Torino, pero bueno, yo tampoco tengo tanto conocimiento como para poder dar una mirada general. Sí veo mucho más lo de Miguel, obviamente, porque aparte me da gusto ver a su equipo y verlo a él, y la verdad es que lo tengo mucho más presente. Bueno, y vos tuviste 9, y acá la selección no considera 9. Esto es una cuestión de técnico. ¿Cuántos 9 tuviste en tu vida en la selección? 9 con los compañeros. Tacuara, Lucas Barrio, Roque, Salvador, Aedo. Y ocurre que ahora... Nelson y Lucas. Y 9. Y ahora, con Barrio que el otro no hay 9. Bueno, porque esas son las épocas. A nosotros nos llovían los cuadros. Nosotros tuvimos la desgracia que se acuerda de Salvador y nacionalizamos a Lucas. O sea, nosotros fuimos a jugar a la Copa del Mundo sin Salvador, pero teníamos a Lucas, a Tacuara, a Roque y a Nelson. Sí. Y dentro de esas características, nosotros a veces Nelson iba a la izquierda, Roque a veces iba a la derecha. Los que no salían del centro eran Lucas y Tacuara, pero bueno, son los momentos.
no sé, yo me acuerdo de la época del 98, decía que el centrodelantero que se llevaba toda la lucha y único centrodelantero era Cardoso. Y aún así en la comparación nosotros teníamos 4 o 5, en una época en Europa, la dupla de delanteros de Borussia Dortmund era Lucas y Nelson. Uh-huh. Y bueno, esto te digo porque, claro, hacemos repaso a los 9 que tenía y lo de ahora hiciste mención a Tony Sanabria. Y bueno, Gerardo Tata Martino, mucha gente te envía saludos, voy a mencionar uno en nombre de todo, y que me disculpe si no comienzo a leer todo. Alberto Vera Jr., el hijo del querido y recordado Alberto Vera, y toda su familia te envían un abrazo grande. Sí, claro, un abrazo a toda la familia. Bueno, estábamos hablando de Miguel, y seguramente ahí la familia de Alexia mandó saludos, pero bueno, siempre recordamos con mucho cariño al gran Alberto, sí. Bueno, Tata, mi respeto para vos, un saludo, un abrazo muy grande, perdón por tanto tiempo en esta charla, y sacamos dudas que teníamos, opiniones tuyas, perspectiva, tu trabajo profesional, qué pensás para mañana, y ahora estás en Rosario disfrutando de esta merecida vacación, entre comillas, pero sos un técnico desocupado, Tata. Estamos desocupados, así mismo. Así que a mí me dio gusto hablar con usted, Arturo, como siempre. Y nada, le mando un fuerte abrazo acá a la distancia. Gracias, muy amable. Gerardo Tata Martino, en Fútbol a lo Grande. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazo de Santa Clara y en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Bueno, quedamos que él lo recomendó a Saba. Sí, lo que dijo fue clarito. A él Cerro no le ofreció la dirección técnica, porque vos podés decir, te ofrezco esto, Víctor, niño, Luis, compañero, y yo te puedo decir, yo no puedo, pero te recomiendo, te puede ocurrir, Sí. Cuando vos él dijo, Cerro no le ofreció. No, porque Juan Gabriel sabe bien, y allí Juan Gabriel Aprellar, ese Juan Gabriel, Juan Gabriel Aprellar. Con él hablo mucho, hijo. El que lo maneja, es el representante. Después, sabe el Juan Gabriel, no lo ofrecieron. Con el propio Zapag dijo, ¿no? Sí, pero no lo ofreció, pero recomendó Saba. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Vos recomendaste, me dirás no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Saba, a Cerro Porteño, Tata, ¿te preguntaron? Sí, me preguntaron. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Vos recomendaste, me dirás no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Saba, a Cerro Porteño, Tata, ¿te preguntaron? Sí, me preguntaron. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Lo de Olimpia fue un trascendido, nada serio, nada formal. Un comentario que alguien habrá hecho. No. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. En caso Cerro, caso Olimpia, y está la conformación de... Acá tenés esto. Después hemos terminado otra vez con Saba para la red monumental satelital, ¿verdad? Tata. Perdón, Sí, con sí. Tata. Atendé esto, que ustedes no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta. Cristian Vareiro, ¿vos estás concentrado? Sí, señor. El preparador físico de Olimpia, ¿verdad? Sí. Estuvo con Julio hasta que llegó Elvio. Volvemos otra vez. Cristian Vareiro, el preparador físico, estaba con Julio César Cáceres. Sí. Y después viene Elvio. Conoce bien la casa. Sí, ya hace mucho tiempo está está trabajando en el Club Olimpia. Entre reserva inferiores, subir a primera. Brillante. Trabajó con Ever Almeida. Julio Cáceres tendrá a su cuerpo técnico, ya se sabe. Francisco Teche. ¿Cómo Cristian Vareiro dónde estuvo? Y él estaba en la reserva con Julio. ¿Y ahora? Después sube a primera. Y ahora él quedó porque estaba como funcionario del club. Sí. Y por eso queda a cargo. Y con Julio salieron David Villalba y Francisco Esteche. Sí. Pero Cristian se queda. Sí, él está como preparador físico ahora. Cristian y Arturo Galarza, que complementan el grupo de Aitor, Vázquez y Aureliano. Porque en el caso de él ya trabajaba antes de Julio César. Años atrás, nos decía Fabián,
que por una experiencia también en su época de cobertura lo tenía. Pasa que cuando Julio César Cáceres agarra la reserva, entiendo que él era el encargado de la preparación física, claro, y coincidieron. Ya venía ahí trabajando hace tiempo en Olimpio. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 12:15. Pechumilas, crujientes doradas, nutritivas muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Buscas un hotel en Encarnación. Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300. Seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. He visto el partido, vamos a esperar por respeto a Francisco, su opinión. Francisco López, la victoria ayer a través del punto penal. Sí. ¿Cuántos partidos Cubota Coreque no gana? Y este año seis fechas sin ganar. Ayer se definió a través del punto penal. Exactamente, y ahora el séptimo, entonces sumamos y 7 sin ganar este año. Este terminó 2-2. Así es. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebillala Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 12:17. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgue, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Sarabia está Nacional? Y Sarabia agarró el año pasado, después de 12 de octubre, y 1 año y 2 meses. ¿O más? Vamos a buscar cuándo asumió. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. 12:17. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista. Por compras de productos Impaco en tu comercio preferido, solicita tu cupón y el 17 de marzo participa en el sorteo de vales de compra y muchos premios más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Juan Fernández, entrenador, arquero, también fue con Cáceres. Exactamente, es otro de los que me faltaba. Sí, Sarabia en realidad menos de 1 año todavía tiene. Asumió el 24 de marzo, 23 de marzo. Ahora, se cumple 1 año. Está por cumplir 1 año, exactamente. Después de reemplazar, dice aquí el reporte, Carlos Bonet en realidad estuvo 2-3 partidos como técnico interino. Y ahí agarra a Pedro Sarabia el plantel. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. 12:17. En la Caja Mutual, tu crédito vale una mochila retirando un crédito desde 5 millones de guaraníes. La mochila es tuya. Para más información, llámanos al 218-4000 o a través de redes sociales como Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. Nissan Frontier 4x4 Limited automático, Mazda BT50 4x4 Limited automática en 48 cuotas de $455. Llámanos al 238-9000, escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. Estamos con Licia Ayala. ¿Cómo te va desde Farmacia Catedral? Licia, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes para vos, un saludo para toda la audiencia. Hoy estamos con una edición más de descuentos reales, mitad de semana, los miércoles ya sabemos que son de Farmacias Catedral. Hoy estamos con una edición especial dedicando un poquito a lo que es hoy el 8M, el Día Internacional de la Mujer, donde está un poco más enfocado a los beneficios que podemos otorgar hoy a nuestras clientas. Hoy estamos teniendo descuento en nuestra categoría de crema, nuestra categoría cosmética, perfumería. Vemos todos los sectores hasta 50% de descuento para poder un poquito mimarnos a nosotras mismas y mimar a una mujer especial que tenemos en cuenta, ¿verdad? Donde nuestros clientes puedan aprovechar hoy en la edición de descuentos reales. Estos descuentos pueden encontrarlo con todos los medios de pago en todas nuestras sucursales a nivel país. Si no pueden acercarse en alguna de nuestras sucursales, pueden llamarnos al 627-7000 o escribirnos también al WhatsApp, que sería el 0982-927-610, para que tengan la oportunidad de no perderse estos descuentos que hoy Farmacias Catedral presenta a todos nuestros clientes. Y así, la promo del Día de la Mujer, donde hay hasta el 15 de marzo, con las compras de hasta el 15 de marzo de los productos, hay regalos, participar de sorteo. Contanos todo lo que ofrece Catedral.
Asimismo, nosotros estamos también actualmente con nuestra promoción especial en que estamos denominado El Cuidado que te mereces, enfocado un poquito a nosotras las mujeres, que nos gusta un poco mimarnos, sentirnos mimadas, cuidarnos un poquito. Entonces todas las compras realizadas a partir de 30.000 guaraníes participan del sorteo de planchitas, de secadoras, depiladoras, inclusive también cafeteras, etcétera, un poquito para mimarle también a ellas en lo que es su día, ¿verdad? Esta promoción va hasta el 15 de marzo y los premios los sorteamos al día siguiente, que es el 16. Nos comunicamos con los ganadores y lo publicamos también en nuestras redes sociales para que todos puedan estar al tanto de esta promoción y de las ganadoras que van a salir de esto. También les invitamos un poquito en este viernes, nosotros estaremos con un vivo en nuestra cuenta de Instagram. El tema a tratar es en cuándo es el momento de cuidarnos con anticonceptivos, que entonces que hacemos esta invitación a todos los oyentes, a todos los interesados de este tema. También vamos a estar alzando una cajita de preguntas en nuestras cuentas para que puedan dejar sus dudas, consultas, para que nosotros vayamos anotando y contestándoles este día viernes. El vivo se va a realizar a las 6 de la tarde y lo haremos desde nuestra cuenta de Instagram, Farmacia Catedral TI, y la cuenta de Ética. Hay que estar muy atento, te iba a decir, Luisa, todo lo que ofrece Catedral, desde los descuentos, los miércoles que está hablando de la mujer, ahora para el viernes, así que todo esto va así, de tal manera que Catedral, como dice, además de cuidarte, amamos premiarte. Le hice un saludo del aire, gracias por este tiempo, muy amable. Un saludo a usted, muchas gracias por el espacio. Gracias, chao. Muy amable. Lizy Ayala de Farmacia Catedral. Quiere decir que este cuerpo técnico, ¿hay tres que estaban antes? ¿O cuatro? Olimpia. Y Aitor estaba como director deportivo, Iván Vázquez como coordinador de inferiores, preparador físico trabajando y preparador de arqueros que también formaba parte de la estructura. El nuevo es Aureliano Torres, que estaba en Sol de América y hasta el año pasado en la reserva. ¿Y a quién la vamos a ver hoy en Cancha Olimpia? Acá está Aitor, acá. ¿Quién va a estar a su lado? Y yo también tengo esa duda. Paco estaba con Cáceres. Sí. ¿Quién va a estar con él? Sí. ¿Quién va a estar con él? ¿El español Iván o va a estar Aureliano? Sí. Yo también tengo esa duda, sí. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1222. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, en Boyana, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar llamando al 569-9000 o ingresando en redes sociales. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aperturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguimos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Frases de colección. Si tuviese que decir por qué creer en Barros Equeloto en la conducción técnica, ¿por qué lo harías o lo haríamos? Bueno, porque hay una hoja de ruta y de servicio que lo respalda. Frases de colección. Vos recomendaste, me dirán no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Saba, hacerlo porteño, Tata, ¿te preguntaron? Sí, me preguntaron. Frases de colección. Cuando vos recomendaste Saba, ¿primero te ofrecieron la voz en Cerro la dirección técnica? No. Yo no, pero te recomiendo Saba, por ejemplo. Eso no. No. Frases de colección. Lo de Olimpia fue un trascendido, nada serio, nada formal. Un comentario que alguien habrá hecho. No. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Ahí está poniendo la parte puntual, Gustavito. Olimpia no. Sí. Recomendó lo de Saba. Él, categórico, recomendó Saba Cerro. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0913-343111. ¿Cómo anda, Carlos? Hola, Arturo, buen día, ¿cómo estás? Saludos. Ni hablar cómo te habrás sentido cuando clasificó Tacuaré con los penales que atajaste. Y la verdad que sí, muy contento, feliz porque logramos el objetivo, ¿verdad? Que era tratar de entrar a la fase de grupos. Y más que nada contento con el grupo porque veníamos un poco golpeados, ¿verdad?
ya que en el torneo local no se están dando los resultados y bueno, anoche sabíamos que era un partido muy importante en todos los sentidos para el club, para nosotros y bueno, feliz por haber logrado la clasificación. Carlos, y más aún el desahogo porque fue un partido de trámite cambiante. Cuando estaban 11 contra 10 llegan al gol y parecía que la situación hasta podía ser un poco más favorable a ustedes. Llega el empate rápidamente al iniciar el segundo tiempo y después había una incertidumbre plena sobre lo que podía suceder. Sí, la verdad que sí, creo que en el primer tiempo no supimos aprovechar, ¿verdad? Lastimosamente no pudimos convertir ese penal. Yo creo que si hubiéramos convertido, iba a ser otra la historia, ¿verdad? Ya que iba a ser el 2-0, ellos con un hombre menos iba a ser mucho más difícil, ¿verdad? Pero bueno, en el segundo tiempo creo que con desatención nuestra el empate de ellos de un lateral nuevamente no hicieron el gol, ¿verdad? Y bueno, después cuando nos dieron la vuelta ya creo que fue pura garra, más que nada tratar de llegar como sea al empate. Por suerte se dio para nosotros y contentos luego con los penales que logramos en la clasificación. Y era el momento, Carlos, como para sacar esa personalidad a flote, porque no están bien en el torneo local y creo que son conscientes de eso. Si bien es cierto, en tiempo normal no ganaron ayer, pero para levantar la confianza de cara a lo que se viene, ya que en el campeonato local necesitan empezar a sacar resultados. Sí, así mismo es. La verdad que somos conscientes y sabemos que tenemos que mejorar mucho en lo que estamos haciendo en el torneo local, ¿verdad? Tratar de empezar ya a sumar a 3 porque estamos ahí en el fondo. No era lo que queríamos, no nos preparamos para eso, pero bueno, esto es fútbol, son rachas también del fútbol que a veces le toca pasar a uno, ¿verdad? Y hay que estar preparado en todos los sentidos para afrontar este tipo de situaciones, ¿verdad? Lo de ayer más que nada creo que va a servir en lo anímico para levantar y agarrar nuevamente esa confianza, ¿verdad? Que el no ganar, el perder seguido a veces te quita. Carlos, ¿llegaste a estudiar previamente quiénes serían los tentativos penaleros de General Caballero? ¿Ya lo conocías alguno de ellos o fue allí en el momento intuición tuya? Y la verdad que al búfalo y al pájaro es lo que le conocía realmente. Después al otro no llegué a ver, buscamos un video por ahí pero no encontramos, pero fue en el momento ahí tratar de intuir, ¿verdad? Y por suerte pude ayudar al equipo. Bueno, Carlos, que disfrute este momento y ahora esperar el campeonato local porque en Sudamericana están para fase de grupo. Chao, Carlos, gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente, Saludos. Carlos Servín. Comicipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse el día domingo 19 en el Centro de Convenciones Mariscal Asunción. Para más información, comunicate al 218-8000. Ingresa a comicipar.coop.py. Comicipar, tu mejor opción. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Y además le das una nafta 95 octanos al mejor precio de una intermedia. Carga Grit 95 en todas las estaciones de Petrobras. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Y hablando de Copa Sudamericana, hoy Guaraní Ameliano será en para 1 a las 19 el partido Copa Sudamericana. En el Fabriquero nos encargamos de que experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Pero así, ¿cómo le llamamos a Francisco? ¿Reglamento? Sí, señor reglamento. ¿Y vos? No, yo no le puse mote. Francisco. ¿Qué se hizo Cesarito Rego? Hoy... ¿Te escribió ya? Sí, me escribió. Ya te escribió. Yo por eso pregunté. Me parecía extraño que no colaboró lo de Vareiro. Sí, ahora recién leo bien. Lo Cesarito, Vareiro, niño. Sí, Vareiro estuvo con Almeida en Libertad, dice el preparador. Lo llevaron los Almeida en Libertad un tiempo. Al preparador físico de Olimpia. Y dije que estuvo con Iván. Sí. No, pero Cesarito colaboró también. Pero colabora, eso mismo dice. Pero lo mismo dijo Cesarito. Sí, así mismo.
Shell te ofrece combustible con la mejor relación precio-calidad de cargar Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad Shell. Estamos con Gabriela Río. ¿Cómo te va, Gabriela? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, jefa de marketing y comercial del Shopping Mariscal. Llega una nueva edición de la Feria del Garage del Shopping Mariscal desde el miércoles hasta el lunes. Hoy, miércoles. No, sí, así, ¿sabe por qué? No, por una fecha nomás. Hoy hasta el 13 de agosto, ¿así es? Hasta el 13 de marzo. ¿Sabes lo que dice acá? Espera. Espera un ratito, yo estoy leyendo lo que está. ¿Qué dice, niño? Sí, miércoles 8 hasta el 13. Y hoy es 7. Sí. Hoy no es agosto. Agosto, No, discúlpame, Gabriela, te pido 1000 disculpas. No, yo leo lo que está, te pido 1000 disculpas. Discúlpame. Gabriela, contanos entonces, la Feria del Garage del Shopping Mariscal. Te cuento, Arturo. Desde hoy estamos arrancando con la Feria Garage, hoy miércoles 8 y vamos hasta el lunes 13. Estamos con descuentos hasta el 70% en locales adheridos a la feria. Como siempre, nuestra Feria de Garage se realiza en la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal, pero también hay tiendas que se adhieren desde sus propios locales. Entonces las personas pueden venir, visitarnos y recorrer el shopping y van a poder identificar a las tiendas adheridas con una calco que les anuncia que son tiendas que están juntas a la Feria de Garage. Así que muchísimos descuentos, muchísimas opciones de artículos para damas, caballeros, niños, indumentaria, calzado, electrónica, perfumería. Hay de todo un poco en esta Feria de Garage. Y por eso recomienda Luis Paredes, que tiene el texto a mano, y es que está, nomás es la fecha ahí, nomás ¿verdad, Luis? Damos lectura. Sí, llegó la Feria de Garage del Shopping Mariscal hasta 70% de descuento locales adheridos, dice el texto, beneficios con tu banco favorito. Te esperamos hasta el 13 de marzo, es la fecha correcta, señor. Sí, señor, así en mismo. En planta baja del bloque A. Así mismo. Y más información en la web mariscal.com.py del Shopping Mariscal. Claro, esa es nuestra pauta publicitaria. Y cuando hablamos de la feria, podrán encontrar de productos electrónicos, prenda, dama, caballeros, niños, casados, artículos para el hogar, mucho más. Contanos, Gabriela. Sí, señor. Hasta 70% de descuento tenemos en algunas tiendas adheridas y los beneficios con banco, como siempre, que nos acompañan. Banco Familiar, Atlas, Itaú, que tienen cuotas sin intereses, pagando o haciendo sus compras con las tarjetas de crédito. Así que es una oportunidad perfecta para que vengan a adquirir esos artículos que siempre han querido, pero que ahora están con descuentos especiales. Estamos desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas en la planta baja del bloque A y también en los pasillos del shopping, en las propias tiendas. Así que nada, los esperamos para que compartan con nosotros esta segunda edición de la Feria de Garage. Muchísimas gracias, Gabriela. Ya está entonces esta invitación que la gente sabe muy bien. Feria del Garage, a no perderse, Shopping Mariscal, desde hoy hasta el lunes 13 de marzo. Chao, Gabriela, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gabriela Ríos. ¿Cuerpo técnico linda nuevamente? Sí, el técnico Aitor García, los asistentes Iván Vázquez, Aureliano Torres, Cristian Vareiro, preparador físico, y Arturo Galarza, el preparador de arqueros. Y se habla de la posibilidad de que haga línea de 3 hoy Aitor García y que juegue Richard Ortiz de... Para sumar uno más. Entiendo que de líbero en este caso. Sí, o sea, no se descarta esa posibilidad. Sería, a falta de confirmación obviamente, Olveira en el arco, Luis Zárate, Richard Ortiz, Mateo Gamarra, 3 en el fondo, Fernando Cardoso y Zavala los carrileros, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana los 3 del medio, Derlis González y Bruera. Un esquema parecido al que presentó el otro día en el segundo tiempo. Con Antolín. Sí, exactamente. Buenos días, señor. Apareció. ¿Por qué te pones? Pero ¿por qué te pones así? Te altera, Cesarito. ¿Quién es Cesarito? Cesarito. Buenos días, señor. Acá siempre, con admiración. Lo sigo 24/7. 24/7. Cesarito. Cesarito. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Dónde está Francisco López? ¿A qué hora viene?
12:35 normalmente, ahora que le queda un minuto para su horario habitual, o si no va a ir ya está penalizando. estacionando. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias de aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito de Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión, banco más digitales, más humanos. Yo no quiero discutir con ustedes. A mí le echó el pedo a este jugador Franco Costa. Yo coincido. Es más, el penal amarilla nomás. Me dejó dudar el penal. Amarilla nomás. Está bien, el mismo jugador se arrepiente porque lo traba de Dacha. Pero ¿cómo vio rojas? Venía caminando al lado y le tenía pero tomó el mismo si hace un gesto de arrepentimiento. Sí. Qué cagada me mandé, pero no sacarle la roja. ¿Qué hizo antes? Este jugador ha sido su primera expulsión en su carrera profesional. Yo creo que no tiene antes. Llamarle para Franco Costa, Gerardo. Con la nueva web portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades de la APP como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online el Dragstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descargar la APP, ingresar a asismed.com.py. No demerita para nada lo de Tacuela, claro, una cosa no saca lo otro, ¿no? Porque fue dominador del partido, niño. Pero el árbitro quería ser un poquito más estrella que los propios protagonistas. ¿Así, Pio? Sí. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Isla del Sol. Casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubin, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Isla del Sol online. 12:35. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Usted tiene que hacerle porcentaje hoy. Y hay que ver si le puso compuesto a Richard Ortiz para no entrar en chimerío. Si eso generó su disgusto, ¿qué hace? Le dice nada contra Richard, al contrario, colabora a su asistencia. Está Franco Costa. ¿Cómo te va, Franco? Hola, buenas tardes. Bueno. ¿Y qué querés decirnos sobre la expulsión? ¿Te sorprendió? ¿Vos te diste cuenta de lo que hiciste? Pero desde mi punto de vista me parece exagerada la roja. ¿Qué pensaste vos? Sí, yo, o sea, en el momento me di cuenta que lo había, digamos, que había sido una infracción, sí, pero en el momento pensé que era una amarilla y que continuaba todo normal. Pero cuando veo que me saca la roja así muy rápido, no entendía nada. O sea, me sorprendió porque para hacer un partido único a los 20 minutos y que echen a un jugador así por una falta en la mitad de la cancha, creo yo que tiene que ser una falta muy grave y no por un pisotón. Que vos te das de cuenta. Esa manera. O sea, en ningún momento busqué lesionar al jugador, ni por el contrario. No soy un jugador malintencionado, es mi segunda expulsión que tengo y nunca pensé que por esa falta me podían llegar a echar. Se mostró enérgico. Bueno, o sea, después viendo el replay y demás, sí se ve el pisotón y demás, pero sigo pensando que quizás no era para una expulsión, sí, una amarilla lo solucionaba. Te sorprendió mucho cuando te saca la roja, porque vos has dicho, bueno, merezco la amarilla, lo toqué, tu gesto, decía tu ademán ahí en el momento de tocarlo, como te delataba, pero en el buen sentido la palabra, de dónde pusiste la pierna, pero te quedaste anonadado cuando te mostró la roja. Sí, tal cual. O sea, yo en el momento me di cuenta que lo había pisado. Es más, mi intención fue pedirle disculpas ahí enseguida cuando veo que lo piso. Fue mi primera intención porque me doy cuenta de que lo había chapado, digamos. Pero ya te digo, esperaba una amarilla y sabía que me iba a condicionar el resto del partido y demás, pero no pensé que podía ser para una roja directa y más con un partido recién empezado. Qué sé yo, es algo que por ahí no sé cómo miden ese tipo de jugadas. Muchas veces, eso es lo que yo digo, que muchas veces no juzgan todas las jugadas de la misma manera. Quizás he visto faltas más graves o malintencionados y no son expulsados y demás, y ahora por una jugada a los 20 minutos que sí lo piso, porque no voy a decir que no lo piso, pero no es de mala intención ni nada, me sacan una roja y condicionan mucho el equipo, y más para un partido tan importante como este, ¿no? ¿Y qué sentiste vos desde afuera y cómo se siente y cómo se ve, no? No, en el momento te agarra mucha bronca, o sea, me pongo, enseguida se me vino a la cabeza el grupo, mi familia, todo, que tanto tiempo esperando el partido para que pase esto. La verdad no, o sea, sigo sin entenderlo y no
como que no encuentro, digamos, la explicación al decir por qué, digamos, estas cosas, digamos, le pasan a uno, ¿no? Pero bueno, sabemos que somos jugadores, que estamos expuestos a estas cosas y bueno, la verdad que valoro mucho al grupo, cómo lo dio vuelta en el segundo tiempo, la actitud con la que jugó y demás. Y después, bueno, por temas de la suerte, que son los penales, no se quiso dar, pero bueno, qué sé yo. En lo personal, nada, ya te digo, pedir disculpas a la institución, a los compañeros, que sé de la importancia que era este partido y eso hace que por ahí el partido sea totalmente diferente y bueno, ya uno es grande, sabe asumir la responsabilidad y bueno, más allá si la decisión estuvo bien de la Roja o no, ya no pasa por mí, digamos. Bueno, Franco, mucha fuerza desde aquí lo está diciendo. ¿Tu primera expulsión cuándo fue? Y con Sudamérica cuando estaba con Luque, o sea, en un partido con Luque también me expulsa el VAR a los 3 minutos del primer tiempo. Sí, una jugada no igual, pero porque en esa sí voy a trabar y toco la pelota todo, pero bueno, el VAR siempre, viste, evalúa a su criterio la jugada. Y bueno, lo mejor para hoy que te recupera anímicamente, que es lo que falta esto, porque bueno, pasó lo que pasó. Chao, Franco, gracias por tu tiempo. Gracias. No, eso. Adiós, Franco Costa, a los 19 fue expulsado. Sí. ¿Y ese árbitro quién es? Chileno, flojito. No, yo sé que es chileno. Dirigió un partido amistoso Chile-Perú en el sub-23, en un sub-23. Y después tiene todo, porque estoy mirando la foja, Cabero. Todo partido por el campeonato chileno. Es de los nuevos, pero flojito. Muy flojito. No, es de los nombres más reconocidos. O sea, está haciendo sus primeras armas a nivel Conmebol. Si no me equivoco, debutó ayer. Sí, internacionalmente. Bueno, tuvo el antecedente de Perú-Chile en el sub-23, pero en competencia continental sí, debut ayer. Y hoy va a estar de cuarto. Pero Perú-Chile es el continental. ¿En qué categoría? Sub-23. No, ya debutó en otra categoría. Estamos hablando de esta. De la Conmebol Sudamericana. Sí, Penalti te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalti. Cuando se trata de elección para comer tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con Frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural. Frutica. ¿Cómo redondea el comentario de Retiro? Partido cambiante, emotivo, sí, con las situaciones que se fueron dando y sobre todo en ese segundo tiempo. Destaco la guapesa de General Caballero, porque parecía que con el hombre de menos iba a quedar bastante atrás y no, salió a buscar el partido, dio vuelta y después un accidente futbolístico, lo de Miller Mareco, que termina metiendo la pelota para su arco, para adentro de su arco, y ahí estaba Marcelo Paredes. También el premio a Tacuarí por no bajar nunca los brazos en ir a buscar y después ya rendimientos individuales bastante positivos. Es un equipo al que le falta frescura general, eso sí. Tiene para jugar mejor y porque tiene hombres ya de experiencia y me parece que por ahí le pasa un poco la factura. Edgar Benítez, Búfalo, pero una serie muy pareja, hasta la expulsión era muy parejo todo y ahí se desnivela. Con CNT 2.200 millones en premios, un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones, una Toyota 4 híbrida más 1.000 millones y sale una Peugeot 2008 Pericnete Che por Emoy. ¿Usted quién acertó el porcentaje ayer? Jorge predijo lo que sucedió. Penales, para que lo respeten. 50-50. Vos dijiste eso. Y penales. Sí, señor. Venía a Bristol porque comprando un Air Split te llevas con instalación gratuita de más, con un descuentazo de 360.000 guaraníes por tiempo limitado. Acércate a una de las más de 70 sucursales, escribinos al 0991-670-000 o compra online en bristol.com.py. Está pidiendo un niño, vamos a poner otra para Red Monumental Satelital sobre el final Cáceres. Sí. Porque ayer hicimos Elvio Paolo, ayer hablamos con Cáceres. Sí, señor. Llegó el Summer 7 Luomo con hasta 50% de descuento, donde vas a encontrar una gran variedad de prendas casuales y elegantes, válido en todas sus tiendas de línea hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Ya todos esos recaudos guaraní contra Ameliano. Sí. Especialista en este tipo de partidos, Ameliano. Totalmente. Cuando hay un mata-mata de juego directo, especialista Ameliano.
En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. No me dan bola, ¿eh? ¿Por qué? Porque este cuerpo técnico es de la Casa de Olimpia. No me dan bola. La primera pregunta fue, ¿y qué va a pasar ahora con que Ayrton? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a estar con ellos? El único Aureliano Torres. Sí. El resto de la casa. Así es. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. No, yo no sé Ayrton cuánto tiempo se va a quedar. Digo que el cuerpo técnico es de la casa. Repasamos por qué, salvo Aureliano Torres. Antes que venga Helio Paolo Rosso, ¿ya estaba el preparador físico de nombre? Galarza. No. El preparador físico Vareiro, sí. Ya estaba. Y después está. El nuevo es Aureliano. Y el español. El español que ya estaba. El español estaba a principio de año. El único nuevo es Aureliano Torres. El resto es de adentro. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del rendimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Sabemos que Ayrton dirigió a River, lo hemos entrevistado, pocos partidos, sabemos esto. La puta Oscar Ullón, ¿qué querés decir? No, lo que digo nomás es que es de la casa. Ahora, dentro de un club también, no sé, Dani, me parece que hay tipo jerarquías, ¿no? Que el propio jugador entiende y dice, no, él estaba dirigiendo sub-18, ¿qué me puede venir a... inconscientemente, hasta inconscientemente, ¿se da eso o no, Dani? De que vos decís, no, pero él estaba trabajando con la sub-15, como ahora viene a ser el técnico de la primera... ¿Cómo toma el futbolista? Sí sucede, pero es un puesto secundario. Ahí Ayrton es la cabeza. Y después el equipo de él y el jugador es consciente, son secundarios. Hasta la presencia de Aureliano en una situación que él es mundialista, es una posición secundaria. El entrenador es Ayrton, el que toma las decisiones va a ser él, y tiene una muy buena asistencia en Iván Vázquez y en Aureliano. Le van a dar una mano muy importante, pero el principal interlocutor siempre con el plantel va a ser Ayrton, ¿verdad? Eso se guarda esa diferencia también. De ahí que con Ayrton, porque no jugó fútbol y todo, puedan tener algún tipo de cosas, pero son el plantel especialistas. Cuando se acostumbra a un hombre como Paulo Rosso, que era una especie de padrino, por así decirlo, el enlace con el técnico, ¿cómo queda? Queda como una especie de huérfano allí de esa figura. ¿Quién va a ocupar esa figura? Más o menos sí, Pancho, pero cuando tiene el jugador, yo creo, y es bueno también que así sea, tiene que recomenzar también él. El jugador tiene que empezar a ganarle a Nacional y ya empieza a olvidar inmediatamente lo que ya pasó, porque es una regla de juego también. El jugador, si está muy prendido, si está muy anclado a lo que fue la era de Julio Cáceres, que fue fantástica, de Paolo Rosso, que fue fantástica, se va a implicar un retroceso. El jugador tiene que renacer inmediatamente con este nuevo equipo al partido del miércoles, al partido del fin de semana, y así empezar a construir lo que puede ser la Copa Libertadores para Olimpia, y ya de nuevo hay que barajar y empezar a jugar con otras cartas. Bueno, ¿y qué va a pasar con Olimpia hoy? Y hay una línea de 3, que el primer cambio ya es táctico. Sí, ya dijo, te visto también espera un ratito. Las novedades son Richard Ortiz, Mateo Gamarra, Hugo Quintana, que está para reaparecer en el medio, 3, y Bruera, 4 cambios. Seba Quintana. Sebastián. Seba Quintana. Seba buena Quintana. aclaración, porque yo tenía Hugo, entonces Sebastián Quintana. Sí. Perfecto. 4 cambios entonces. ¿Cómo forma el equipo? Olveira en el arco, línea de 3 con Zárate. Ahí está la duda si Junior Mateo por Mateo izquierda. juega con Zárate. Sí. El Junior lo van a sacar. Y Richard Ortiz de central. De líbero. Por líbero sí. Puede jugar más abierto. Exacto. No sé si lo sacan a Junior, pero como anduvo bien. Sí, pero ese sería Zárate, Richard Gamarra. Así. Y ahí iría Cardoso Zavala por fuera, Alejandro Silva Gómez
Y Sebastián Quintana. Y o Richard, si juega, Richard también podría ir ahí en el medio, si es que... y arriba Bruera con Dele González. Pero cambio táctico. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación habilitadas legalmente con la acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.py, comunicate al 447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Dejamos al final para Red Monumental lo de Cáceres. Que Iván Vázquez, el español, ¿verdad? Sí. Eladio Franco, ¿qué mundo es lo que vive? Eladio, vos vivís en Tokio, vivís en Moscú. ¿Dónde vivía Eladio Franco vos? ¿Dónde vive Eladio Franco? ¿Hace cuánto que vino Iván Vázquez acá, el español? Comienzo de año. Él llegó para enero. Técnico español, dirigió en Ecuador, dirigió divisiones formativas en España. De Independiente del Valle. Independiente del Valle formativa. El técnico universitario de Ecuador. Eladio, ¿dónde vivís, Eladio Franco? La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ayer cuando hablamos con Casi, lo vamos a recordar, le dice Cardona, mira este planteamiento táctico. ¿Verdad que le dijo? Víctor, vos tuviste, sí. Le planteó, ¿por qué así? Yo le pregunté a Cáceres si estaba libretado. Que él tiene el derecho a hacerlo, Cardona, Claro. Tienes todo el derecho del mundo que alguien le diga, mira, se plantó así el equipo, y vos te le planteás. ¿Por qué? Y de ahí se fue la... Qué terrible que te despidan y vos te vas para despedir. Me voy, muchacho. Pues es lo fuerte que es. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hablamos con Dani, de ese que vos sabés, no sé si esos dos que se dan en vestuario. Sí. Y hablamos con Dani, eso se da en vestuario, con Rameliano fue. ¿Sí? ¿Verdad que se da? Sí, se da. Temperamento, fuerte, hasta se da y después se arregla. Más después de esos resultados así. Sí, claro que mucho más seguido. A veces no llega ni al vestuario, en los pasillos, y ahí es donde sale, porque a veces al entrar en el vestuario se cierra la puerta y ahí empieza el quilombo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Hay veces que en el pasillo ya agarra. Ya, no se aguanta. Mensaje para Eladio Franco. ¿Puedo decir quién sos o no? MS, Eladio, te dice lo siguiente. Eladio Franco es golfista. ¿Qué esperás? Eladio Franco dirigió las divisiones menores del Olimpia. Fue el director deportivo de la formativa del Olimpia. Y Eladio Franco fue uno de los que primero hablaba de Montiel y de Rodrigo Rojas cuando aparecían en el Olimpia. Y el encargado de esa categoría era MS Eladio Franco. Proba el nuevo Rexona Men. Sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Michel Sánchez, ¿qué te dice eso, Eladio? Te da con un caño. ¿Qué esperas si es golfista? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Y el haber mencionado dos jugadores del Olimpia en esa época: Rodrigo Rojas y José Montiel. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todas las mejores marcas como Keco, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Acá en Olimpia tiene dos salidas. Si querés estar bien con todo el mundo, vas a estar mal con todo el mundo. Si vos querés darle el gusto a todos, no le das el gusto a ninguno. ¿Qué es lo que me miran? Así es. Es la vida. Regla de vida. Pues si vos querés darle el gusto a todos, no le da gusto a ninguno. Ojo, cuidado con lo que van a hacer con Richard, ¿Qué es lo que me miran? Y cierto, ni estoy diciendo. Así es la vida. Y así, Me llama la atención eso pues se llama derecho adquirido.
Esa es nuestra frase y nuestra herramienta que siempre decimos. Derecho adquirido. No sé si me entienden. ¿Cómo va a ser? Mira qué rival juega. Sí. Mira que cuidado con Nacional o con cualquiera. Porque va a cambiar su formato, seguro va. Sí, es lo que practico, línea de 3. Sí, bueno. Ahora sí. Y tanta es la duda, por Barreto, que hasta ven un puesto, hasta si se quiere, entre comillas, improvisado para Richard que vaya allí en la línea de 3. Vamos, saca la pelota al Beira. El Reviento saca. Suele jugar por abajo. ¿A quién le entrega? A Ortiz. ¿Y qué hace Ortiz? Largo. Y ahí está. ¿Y después? Largo con precisión. No, yo no sé si va a ser con precisión. Porque tiene... su abogado defensor. No, pero la virtud de Richard es poner la pelota donde quiere. ¿A quién le entrega la pelota larga? La vez pasada ante Cerro por lo menos entró bien. ¿Por qué pido decir por lo menos? Richard merece respeto. No, porque en las anteriores no entraba bien. Y ante Cerro sí me parece que aportó. Pero ahora, una vez que ya es titular, y ahora sí, ¿cómo le vas a sacar? Y lo otro, voy con lo que dice Víctor. ¿Cuánto jugaba cuando entraba? Jugaba 20 minutos. Ahora va a entrar de titular 90 minutos. Y en un puesto que es nuevo, no es nuevo para él, porque seguramente ya lo habrá jugado en algún momento. Todos los que juegan para arriba y van bajando la posición es por una cuestión de resto. Es no así, Dani. Muy importante ese factor. No, vos jugás acá. Te voy a poner un ejemplo que mide todo. Mateus. 10 volante central. Sí. Pongo un ejemplo, yo no estoy diciendo ni comparando, ¿verdad? Mateus era 10, central, volante y después central. Y cuando sos libro tenés un panorama que no va a tener lo otro. Vos vas a enseñarnos donde hay un error. El libro es el suelto, sí, que tiene otro tipo de panorama y otro tipo de compromiso. No tiene marca generalmente también, no tiene nadie que le encime. No tiene nadie, el libro déjame a mí nomás y vos marcás. Y él le va a hacer jugar a Zárate y a Mateo como si fueran su hijo ahí. Y va a sobrar. Sí, pero en el espacio cuando limpia ataque y le tienen que poner una pelota para adelante, un rapidito. ¿A quién? Y a Richard en el mano a mano. Pero el tema es que en teoría cuando no, lo deberían dejar desprotegido. Debería quedarle uno de... Pero no va a quedar. Es que por eso, no va a quedar. Capaz, Gómez va a ser su sombra. Capaz le sienta. ¿Sabes? Este es Richard y Gómez va a estar acá. Sí. Acá va a estar. Nosotros le llamamos el guardaespaldas. El Cerro, cuando Grana se iba, se quedaba Inca. Y nosotros le llamamos el guardaespaldas Inca, porque sabían de memoria lo que quieren hacer. Ahora, Aitor, ¿quién es su ayudante ahora? Iván Vázquez, Aureliano. Entonces Vázquez va a estar hoy en... Y va a tener que decirle ahí cómo van a marcar. Nosotros le poníamos cada vez que hablaba Inca. Él miraba la espalda más grande cuando se iba. Y con la espalda le llamamos. Y ahora Olimpia cambia. No es joda lo de Olimpia, no es joda. Si vos cambiás un esquema, y vos sabés muy bien, Dani, ¿cómo juegan? ¿Cuántas veces Olimpia jugó con este formato? Sí, no. Tenés que entrenar. 30 minutos ante Cerro. ¿Y después? Hace muchísimo que no juega con Cuando metió a Antolín. Sí, 30 minutos. ¿Y por qué Antolín no arranca? Es más, yo hasta eso pensé. Yo pensé que Alcaraz iba a jugar. ¿Por qué Antolín no arranca? Porque el otro día cuando ingresó Alcaraz lo hizo muy bien. Sí, entró bien. ¿Y quién hizo cambio? Julio Cáceres. Entró muy bien. Ocurre que ahora van a usar el libreto de Julio, veo. No, eso sí. ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que 11 contra 10 estaban, pero por ejemplo en algunas situaciones disimuló la bien el línea tema de 3 fue, ese es un detalle también, la línea de 3 de Olimpia fue con uno más. Damos el equipo de Olimpia, vos tenés Olveira, sin bola, Olveira, sin bola. Olveira, Zárate, Richard Ortiz y segunda opción, Barreto, Mateo, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Quintana si juega Richard, Sebastián Quintana si juega Richard, el hijo de Animalito, que le dicen. Sí, eso tiene que ver más con el tema por izquierda va Zavala. Pero eso van a ser oxígeno adicto para todo, van a oxigenar la media cancha. Sí. Va a tener recorrido. Y va Zavala por izquierda, arriba Derlis con Bruera. Eso es lo que... ¿Y Nacional para vos no existe? No, claro que sí. ¿Y cómo formar Nacional? Nacional tiene a Espínola del arco, a Espínola también para Guarí, porque está lesionado Claudio Núñez. Juega Venegas, Rolón Venegas, y ahí está la duda, pero creo, ayer practicó con Fernando Román. En el medio va Gustavo Caballero porque Feliciano tiene tema de cláusula, contrato. Juega Jordan Santa Cruz, que viene recuperado con Alfaro,
Juan Manuel Alfaro, Juan Fernando Alfaro, y por izquierda va Matías Martínez. Arriba dos puntas, David Fleitas con Cristiano Campos. Ese es el equipo Fernando nacional. Cardoso que nombraste dentro del equipo de Olimpia. Sí, por derecha, como carrilero. El que perdió el puesto es Hugo Fernández. ¿Y Salazar? El que perdió el puesto no juega. Salazar. Y Hugo Fernández no juega. Y Hugo Fernández pierde el puesto así Salazar, Hugo Fernández, Montenegro. Y el otro es Barreto. Y Barreto, 4 cambios. Y formato nuevo. La línea 3 es para trabajarla, Dani. O sea, no es una cuestión que plantar. Muy difícil de plantar porque los metros son diferentes. Carlos Quise fue uno de los primeros que implementó línea de 3. Sí, y no es fácil de jugar. Carlos Quise fue uno de los que primero. Zavala y Fernandito Cardoso tienen todo ese espacio para ellos solos y no tienen. Porque cuando vos plantás línea de 3, Arturo, Nacional directo te va a jugar por afuera, te va a abrir los dos. A mí me cierran. A mí me cierra. Y Zavala van a tener que trabajar. A mí me cierra mucho más si Richard va enfrente a la línea de 3. Ahí y con Barreto. O con Antolín, ¿verdad? Pero en este caso Barreto. Ahí como parón del clásico. Te voy a decir bien ya lo que va a pasar. No me va a llamar a buscar otro día. ¿Sabe quién va a ir sobre la línea? Va a ser, deja ahí al lado de ellos, Marco Gómez. Para cuidar. Ahí va a estar Marco Gómez. Marco Gómez va a estar ahí. Él va a ser el vigilante. El celador. ¿Vos sabés lo que es celador en la escuela? Sí. ¿Vos tuviste celador? Sí, tuve. Celadora. ¿Y vos? No. ¿Vos qué? ¿No celadora no? No, ¿Y vos? no. No, ya no. ¿Y vos? Sí, yo sí. Celadora, sí. ¿Vos sabés lo que es celador o celadora? Sí, controlada pero no. ¿Y sabe quién va a ser ese? Marco Gómez. Él va a ser el celador. Recorre todo. Recorre, viene, y se ve el técnico va a decir, andate, él va a ser el celador. Me hiciste acordar, mi celador, Arturo. Son terribles. Pelusa se llamaba mi ¿Y celador. qué? ¿Le mandarle saludos? Saludos. Bueno, listo. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octano, mejor precio. 95 clanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. ¿Y qué mundo lo que voy, Vito Villar? No, en mi época ya no había. ¿Vos no tenés celador? No. Ni celadora. No. Hoy día ya no existe para eso. No, ya no. Que estamos todos viejos podridos ya. No. Bueno, listo. Indal con seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Acordate lo que Cardona le dijo a Cáceres. Y usted hagan memoria en la entrevista de ayer. ¿Qué es lo primero que le digo a Cardona? ¿Usted estaba concentrado ayer? Sí, estaba. ¿O estaba en otro mundo? La defensa, sí. Lo primero que le planteé a Cardona, niño, y me miraba, Dani, que hace lo vi. ¿Vos lo tuviste ayer? Sí, estuve. Cuando yo le dije, con el debido respeto a Cardona, no lo hago peyorativamente, le pregunté a Cáceres, le hicieron el libreto, veo. Lo primero que le pregunta es la línea defensiva. Lo primero que se cambia es la línea defensiva. Por eso le dije a Julio. En defensa pasamos zozobra. Sí, le dijo, entonces le dije yo, le pregunté si le hicieron el libreto. ¿Qué pasaba en el cierre? Porque lo que vimos todo es que Zárate se corría de un lado a otro. Sí. Porque Junior no daba. Y entonces ahora hace línea de 3. Es un juego peligrosísimo. Sí, si no tenés, sabe muy bien, si no tenés, armado bien el esquema. ¿Cuántas veces Chiqui intentó? Contale, pues, dicho, cuántas veces Chiqui hizo. Y también probó línea de 3. ¿Y cuándo se arrepintió? No, una vez en cancha de Libertad. Uno cambió todito. ¿Sabes lo que dijo Chiqui? Hagan de cuenta que no dije nada. Tiempo cambió. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. 13. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfruten servicios de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ya está en tomar la decisión, que escuchar la Cáceres después lo que dijo, la despedida, ya está en la decisión. Olimpia se juega porque después tiene un mes para la Libertadores, la primera semana de abril. Si esto va bien, Olimpia nos toca hasta junio la dirección técnica. Lo que Olimpia le quiere está ocupado. ¿Querés ver el mensaje?
No, querés te muestra, no vaya a decir nomás quién me envió. Querés ver. Siempre es bueno Esa tener la es la información de intención. Yo no digo que después se cambie Claro. de opinión. Por eso que recurren todo lo de la casa. Pero es unánime eso. ¿Este allá? Cardona quiere. Creo que Cardona quiere. Y que se mantenga. No, esto es lo que Olimpia tiene en principio cuando lo sacaron a Arce. Yo no sé lo que puede perder hoy Cardona. Cardona puede pensar otra Cáceres. cosa. Yo creo que- No, lo que digo es unánime. La idea de No, vamos eso a seguir o es vamos a buscar ahora ya un técnico. El técnico- Batalla. Espera un ratito, Miguel. Ahí puede tener también. Los técnicos en plural que Olimpia quiere hoy están ocupados. Hoy, a las 13, ¿cuántos niños? 13:04. Están ocupados. 13:04. Eso no tiene que el fútbol no va a cambiar. Claro que puede cambiar. La intención, estamos hablando, es mantener esto. Salvo que sea después una... ¿Se entendió? Sí, claro, Y claro. busquen un mecanismo rápido de salida. Pero cambiar técnico otra vez en menos de 15 a 20 días. Tome para Libertadores. Terrible. ¿Te enviaron mensaje? ¿Cómo? ¿Te enviaron mensaje? Pero se me enviaron cuando lo sacaron a Cáceres. ¿Qué pasa, Angelito? Igual vos tenés que estar ahí atento a tu... estoy estás ahí con tu celular. Te van a matar todo de la tecnología hoy en día. ¿Y vos de qué te reí? Angelito, eso fue nuevo. No, y vos estabas trabajando y ahí revisando tu celular. Qué terrible, Angelito. ¿Viste la puteada? Todo el primer tiempo no tocaste. Nada, yo al terminar el primer tiempo. Igual vos tenés que estar ahí atento a tu... estás ahí con tu celular. Te van a matar todo de la tecnología hoy en día. En el clásico La Lupa me dijo, ¿y vos dejás tu celular? Me dijo la puta. Universidad Salonense te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES y Bioquímica, Contabilidad, Derecho, tras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pirega. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555333, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Llaga, Asunción, Cantabria, S.A. Te acuerdas con General Caballero. Y vos, niño. 50-50 y en penales pasa Tacuaré. 50-50 y en penales pasa Tacuaré. En el ojo, niño. Sí. El brujo le vino. Quiere decir que- Hoy no me pidan. Hoy Bueno, no. listo, Hoy listo, no listo. estoy, hoy no Hoy no quiero ir. ¿Quieres saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el corral S.A.? Averigualo en nuestra próxima feria de invernada, hoy a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Aso de fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos y Teruella representa frutos de los Andes. Venía a conocer nuestros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. 13-7, El Mega Farm llegó a Punto Farma todos los miércoles. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, dermocosmética, vitaminas, perfumería y mucho más. Haz tus compras a través de todos nuestros canales de venta en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, tu trabajo, tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacanatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc, ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. En Electroman elegí el aire acondicionado Speed en cuota de tan solo 262.000 guaraníes. También podés financiar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroman, mejorando tu calidad Para de hablar con vida. Gustavo Florentín, porque Luqueño va a enfrentar en la olla Cerro el lunes. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993-3843-63 o el 021-338-1029. Crecer Inmobiliaria. Retorna Pablo Aguilar en Luqueño. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad éticos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en La lácteos. situación para Olimpia es favorable por el propio escenario. Porque si es cancha Olimpia hay mucho de
¿Se entendió? Sí, De acústica de lo que pasa, acústica entre comillas, del ambiente, lo que se vive, otros técnicos, preferencia, Cardona, Defensores, mucho otro espacio. Ese es un tema que quiero comprobar hoy, porque Cardona en el Defensores suele estar en preferencia A, él no va al palco. Hoy no sé si va a estar en preferencia A, porque es que la gente le va a reclamar, porque de lo que yo leí en redes sociales, el 90% de hinchas de Olimpia está en contra de la salida de Cáceres. Decisión? Sí. Es muy jugada la decisión. Batalla. ¿No saludaste, Miguel? Batalla. Aquí te dice lo contrario, Miguel Cardona. Aparte tenés que hablar. No, ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Vos tenés un imitador también, Miguel. Batalla. Sí, no hay problema. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguro. Sí, que es lo que dice Víctor, si hacemos una hora telefónica con el debido respeto de los oyentes. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla! El imitador. Batalla. ¿Cómo? ¿Y el primer oyente qué dijo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla! Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfrutar de la calidad del mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. La percepción, coincido con Víctor, no solamente en redes, en la calle, con la gente que uno habla, le consulta, está en desacuerdo con la salida de Cáceres. No le gustaron los últimos 3 partidos, pero mirando el plano general, uno habla con el hincha y te dice, pero yo sentía que, o sea, Julio Cáceres lo cambiaba, pero ¿quién viene? O sea, que tenía que tener su representante, y Olimpia no tenía su representante. Eso es lo que le están cuestionando ya a Cardona. Por lo menos mirando. Y mucha gente que se acordó de esa racha negativa de Olimpia también dice, pues ya pasamos por esto. ¿Por qué ahora no? Y eso dijo Elvio Pablo ayer. Incluso fue peor. Hasta numéricamente. Peor. ¿Y qué se hizo de Moreno Martins? Bueno, está en la lista suplente de lujo para... Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sebellaram 751 Cacico Villeco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. A ver qué piensa el hincha de Olimpia. Miguel Cardona, importante que sepa. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4970, 618-4970 y 618-4971. Le decimos a la audiencia, con el debido respeto a los oyentes que son muy buenos, fieles a nosotros, solamente los hinchas de la Olimpia, por favor. Pues si vamos a notar así, vamos a dar cuenta. ¿Que está de acuerdo? No, ¿qué piensa? 618, ¿qué número, niño? 618-4970 y 618-4971. Mirá que para sacarlo a Cáceres no es fácil. Sí, no. La manera en cómo lo sacaron. No es joda esto. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. 1312. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. No llama a nadie, se fueron todos, no le interesa, viejo Gustavito. 021-618-4970, 021-618-4971, y a veces sucede, ya no está para el saldito, pero tener el wifi del vecino, 0971-1080-10, el whatsappero. A veces no tienen para el saldo y tienen para el WhatsApp. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo estoy de acuerdo con la salida de Cáceres. El equipo ya no encontraba el rumbo y estamos a un mes de empezar la Copa Libertadores. Está bien. No podemos estar dormidos esperando que el equipo reaccione, y todo es culpa de Cáceres en cuanto al planteamiento. Estaba perdido el tipo. Bueno, ¿quién está en línea? Hola. Hola. Sí, Arturo. Señor. Estoy de acuerdo porque en los últimos partidos no se veía nada. Entonces, ¿quién dijo qué le pasa a Francisco? ¿Cuál es la medición? Yo de lo que leí estaban todos en desacuerdo. Entonces no es tan así. Entiendo que estaban todos en desacuerdo. Hola. Comandante, ¿qué tal? Sí. Sinceramente, yo como limpista de corazón
dolió mucho verle a Cáceres salir así, prácticamente por la puerta de atrás. Y no estoy de acuerdo con Cardona. Bueno, otra persona en línea. Hola. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Arturo? Sí. ¿Qué tal, comandante? Bien. Y la verdad que se equivocó muy grande los dirigentes de la Olimpia. Bueno, ahí está. 2-2. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, la mesa. Sí, es una buena decisión que salga Cáceres. Era insostenible como jugaba Olimpia. No jugaba nada. No tenía idea el equipo. 3-2. ¿Qué vuelve a representar al oyente? No, es del WhatsAppero. Hola. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo andamos? Bien. Comandante, la verdad que Cardona se pasa de vende humo, de tomar las decisiones sin a puro sentimiento y está errando bastante grande. Julio Cáceres hace 3 meses era campeón, hijo máximo, y ahora viene y desarma todo nuestro equipo y nuestro preparador físico estrella que nunca jamás tuvimos una persona. Correcto, pero 3-3, pero hay que interesante escucharlo a Cardona. ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Cómo lo hicieron? Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa SA. Hola. Arturo. Sí. Con el equipo de Cáceres, cada córner era gol asegurado en contra de Olimpia. No, ni una pelota parada, no se sacaba ventaja, no había ni una identidad de juego, nada, no había con Cáceres. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Hola. Hola. ¿Qué pío grita? Hola. El del WhatsAppero, Lichins Fran, dice: soy olimpista, estoy rayadísima porque le quitaron a Julio César Cáceres. 4-4. Hola. Hola. Yo también estoy totalmente de desacuerdo con que haya salido Cáceres. Tenían que esperar un poco más. Llegó a recuperar el Cetambre nuevo multivitamínico para sentirte fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpyrega. Recuperar el Cetambre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. 13-16. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo en 6 sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet de tu verano. Hola. Buen día, Arturo. Yo también estoy en desacuerdo, Arturo. Yo pienso que tendría que esperar un poquito más, porque Cáceres en el peor momento agarró y salimos campeones, Arturo. ¿Cómo está? 6-4. A favor de Cáceres. Sí. Un balde convertido en champañera, bolsa transformada en sencillas y un rico asado para festejar el trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer, @Claucol Paraguay. 13-17. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.tapiti.com.pirega. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a Cummins.com.pirega o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Es la última llamada y después tenemos algo del WhatsApp y después tenemos Pablo Aguilar y su vuelta a Luqueño. Hola. Hola, Arturo. Sí. Para ustedes los que son entendidos ahí en la mesa, una persona que te levantó del fango, te limpió, hizo un equipo de jugadores rejuntados, no merecía por lo menos 6 meses para probar a todos sus esfuerzos. ¿Está a favor de Cáceres? ¿Cuánto? 7-4. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactándose al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Pablo Aguilar. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamos realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamos realmente más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probalo nuevo de Upisa.
Hamburguesa, su pizza tan real como vos. 1319. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma, llévate un sommelier favorito con 25% de descuento durante todo el mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Bueno, estuvo ausente. ¿Cómo te va, Pablo? Todo bien, Arturo, un placer saludarte. Bueno, contanos cómo está para tu vuelta en Luqueño y qué sentiste desde afuera ahora que volvés para enfrentar a Cerro, Pablo. Bastante bien. Aproveché también de meterle un poquito en lo físico, la adaptación, ¿no? Nuevamente para llegar bien cuando nuevamente me toque. Y bueno, bastante bien. Un poco, digamos, ya inquietos, digamos, porque los resultados no llegaban. El fin de semana se consiguió un resultado que era lo que queríamos, que era por lo que trabajamos y bueno, calmó un poquito, digamos, las ansias que teníamos. Así que ahora prepararse más te da un poquito de tranquilidad también el triunfo y bueno, viste lo que viene, a prepararse bastante bien nuevamente. Y bueno, vas a estar contra Cerro en la Olla. Contanos tu vuelta, tu retorno luego de 2 fechas y 2 ausencias. Ansioso nuevamente de volver, de defender estos colores que yo tanto amo, y pisar nuevamente, digamos, un campo de juego siempre a uno le da una alegría, un plus extra, y bueno, más todavía después de 2 fechas de ausencia, pero bastante bien, trabajando, digamos, en la semana, tratar de ver lo que tenemos que corregir en el equipo y bueno, así tratar de llegar de la mejor manera. Pablo, y son de esos partidos especiales, hablamos de una visita a La Olla, y cuando jugaron en Paraguay hicieron un buen partido, no pudieron alcanzar el empate. También cuando fueron de visita a Libertad consiguieron al menos empatar. O sea, el luqueño viene mostrando cosas interesantes ante estos rivales que en teoría son los candidatos. Siempre te da un plus, siempre enfrentar a equipos grandes siempre te da un plus, ¿no? Es lo que una vez le comenté a los muchachos, esto ya no necesita enfrentar, digamos, a equipos grandes, tal vez también ellos también pensando en nosotros. Esto ya no hace falta decir nada, solamente entrar, ver la adrenalina que se siente también justamente de afuera y de por sí te da como un plus, ¿no? Así que bastante bien, tenemos un equipo muy joven, sabe lo que estamos representando, sabe la responsabilidad que estamos teniendo y bueno, todas las semanas se están matando en la práctica. Sinceramente es un grupo muy sano, un grupo que prácticamente la mayoría somos de la ciudad, somos de la cantera, de que habíamos salido ahí y sabemos lo que significa, y más todavía esta clase de partidos, así que creo que vamos a llegar de la mejor manera. Pablo, ¿están atentos a lo que haga Cerro en cuanto a equipo y todo lo demás? Digo, porque probablemente pueda poner algunos jugadores de alternativa el lunes. Eso cambia un poco el panorama. No sé si eso lo analizan a profundidad o todavía no se metieron de lleno en lo que puede ser la formación de Cerro. Bueno, todavía no nos metimos de lleno en eso, porque bueno, te da como un tiempito más todavía para ir preparando el partido. Ahora prácticamente nosotros tuvimos un partido amistoso ayer para estar también, como se dice, en ritmo, lo que no tuvieron participación, y bueno, y tratar de recuperar a los que tenemos un poquito tocados, a los cansados. Hasta ayer se trabajó en eso, tratar de recuperar a los jugadores, y ya seguramente desde hoy, entre mañana, ya vamos a ir pensando en lo que va a ser Cerro Porteño, o sea, trabajar en base a lo que podrían presentar ellos. Y bueno, Pablo, lo mejor para vos, la jerarquía que tenés, jerarquizás el fútbol, le diste al luqueño su primera victoria y no será un partido más ya con tu vuelta el lunes en La Olla. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias, y cuando guste estamos a la orden. Gracias, Pablo Aguilar.
El VAR en un partido es como seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Hola Arturo, ¿cómo te va? Contigo Luis. Este es Luis de Golpe, este se fue. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1324. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben, ya somos un choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viaje del país. Además acumulas puntos. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. ¿Qué Francisco? El WhatsAppero, muchos mensajes dentro de lo que es... Al 108010. De acuerdo con la salida de Cáceres, ya no le respondían los jugadores. Saludos desde Ñemby, dice David. Arturo, Dani Cáceres jugó desde lateral con Gregorio Pérez con 35 años. Recuerda también de tu paso ahí con Gregorio Pérez. Habla de el 990, habla de que vuelva a Julio César Cáceres y su cuerpo técnico, y justo lo que hicieron. Después el audio, a ver. ¿Cómo estamos? Sí, yo también estoy de acuerdo de que haya sacado la Cáceres, porque de acuerdo a los resultados que estábamos ya viviendo, estábamos ya pasando, ahí hay un problema también, tiene el mismo problema con Cerro. Los jugadores ya se empezaban los jugadores al menos de más experiencia ya dejaban de mirarle a él como un técnico y empezaban a hacer lo que querían. Bueno, con esto cerramos. 13:34 va Julio César Cáceres. En la entrevista del Extra, considerada muy importante porque, bueno, todavía está vigente esto. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues Chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ATR con Flow. Podés tener tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información, ingresa a personal.com.